Buen día a todos. Comenzaremos leyendo el disclaimer, ya que será un evento que será grabado. Disclaimer. Al ingresar a la presente conferencia de la 10ª Feria Internacional, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia de la Universidad de Monterrey, y también podrá ser difundida por la misma para fines administrativos y otros relacionados con la promoción y capacitación por parte de la universidad. El acceso al material y contenido del presente evento no implica una licencia gratuita para su uso, por lo que se deberán respetar en todo momento los derechos de autor. La información compartida no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada de ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. Muy buen día tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que se realiza en el marco de la 10ª Feria Internacional UDEM China 2020 en coordinación con la Escuela de Medicina. Soy la doctora Marta Martínez Guido, coordinadora del programa de medicina, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir el tema Medicina Tradicional China y su integración en la medicina occidental, retos actuales de la medicina, la cual será presentada por la doctora Adriana Magdalena López González y por el doctor Julio César Delgadillo González. La doctora Adriana López es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en anestesiología, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en homeopatía por el Instituto Superior de Medicina Homeopática, Enseñanza e Investigación de la Ciudad de Monterrey, especialista en acupuntura humana por el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, miembro fundador y activo del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana, profesora colaboradora de la especialidad de homeopatía del Instituto Superior de Medicina Homeopática, Enseñanza e Investigación de la Ciudad de Monterrey, coordinadora del área de investigación del Instituto Superior de Medicina Homeopática, Enseñanza e Investigación de la Ciudad de Monterrey, vocal de la región noreste del Colegio Mexicano y actual miembro del Comité de Investigación de la Mesa Directiva, miembro colegiado de asociaciones y colegios de acupuntura y homeopatía en el país, profesora y coordinadora del curso de pregrado de Medicina Integrada en la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, además de su destacada participación en ponencias de congresos de homeopatía y acupuntura nacionales. El doctor Julio César Delgadillo es graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios de posgrado en cirugía bucal en la Universidad de Medicina de Shenyang, estudios de posgrado de Medicina Tradicional China por la Universidad de Medicina Tradicional China de Beijing con 12 años de experiencia en práctica clínica en terapias preventivas y rehabilitadoras con acupuntura, tuina, herbolaria, etc. Es coordinador de la Maestría de Medicina Tradicional China en la Universidad Autónoma de Nuevo León desde hace 8 años, docente, clínico e investigador, además de traductor del idioma chino mandarín y enlace cultural y académico entre México y China. A continuación daremos inicio a nuestra conferencia. Bienvenidos. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a la UDEM por invitarme a esta Feria Internacional, en esta ocasión con el tema de China, y también muchas gracias a la doctora Marta por su presentación. Si me permiten, voy a dar inicio a compartir mi presentación. Ok. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del tema de medicina tradicional china y su integración en la medicina occidental, los retos actuales de la medicina. Antes que nada me gustaría explicar un poco qué es la medicina tradicional china, de dónde proviene, cómo funciona, en qué se basa, cómo es que tiene la facultad de actuar sobre el cuerpo humano, para que entendamos un poco mejor el contexto
ya que, bueno, entiendo que en esta ocasión los participantes en la reunión son médicos o tienen conocimientos en medicina. Entonces, para quienes no están bien, no tienen un conocimiento acerca de las medicinas tradicionales, quizás sea un poco difícil entender este tipo de medicinas tradicionales, ya que es muy diferente, no es parecido a lo que estamos acostumbrados a estudiar basado en el método científico. Es otra perspectiva, pues digamos, nueva, pero a la vez que tiene miles de años. Bueno, la medicina china es una de las medicinas más antiguas de la humanidad. De hecho, es holística e integrativa y se ha desarrollado junto con la historia y la cultura del país donde proviene desde hace aproximadamente 3000 años. Esta medicina se generó de forma empírica a partir de la observación del hombre, del cosmos y de la naturaleza. Dicha observación permitió entender la relación entre las partes y el todo, de cómo un síntoma puede ser una parte de un problema complejo en el individuo. Originalmente, pues, esta medicina realmente no inició como con ese concepto de medicina, sino que en la época primitiva la gente se daba cuenta de los cambios, de los fenómenos de la naturaleza, y empezó a relacionar el medio ambiente con el funcionamiento del cuerpo. De esta manera también observando el fenómeno de los cambios de clima, los cambios estacionales, empezó también a crear una teoría de cómo funciona el cuerpo humano ante estos cambios externos. La terapéutica se enfoca a analizar y tratar a cada persona de manera individual, entendiendo que cada organismo es único. Es decir, que la medicina, a diferencia de la medicina occidental, no se tratan enfermedades, sino se tratan síndromes. Estos síndromes es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad, pero una enfermedad puede tener diferentes síndromes, y diferentes síndromes pueden parecerse a una misma enfermedad. Entonces, aquí lo que nosotros tratamos es al individuo, como persona, como un ser humano que se relaciona con su medio ambiente y con la naturaleza. Es decir, se individualizan los tratamientos, se hace un diagnóstico individual y no se utiliza, digamos, un tratamiento estándar o general para todas las enfermedades, ya que cada cuerpo reacciona a diferentes estímulos y también en diferente intensidad. Y bueno, aunque existen muchas diferencias entre la medicina tradicional china y la medicina occidental, los objetivos finales de ambos coinciden en lo mismo, es decir, la meta final de ambos es preservar y recobrar la salud, pero son la teoría y las herramientas terapéuticas las que hacen que ambas sean distintas e independientes la una de la otra. Aquí el objetivo es el mismo, restablecer al paciente, recuperar la salud, pero lo que se va a utilizar las teorías van a ser diferentes. A los alumnos de la maestría en medicina tradicional china, que soy parte de este proyecto, les doy el consejo de que no traten al principio de ver esta medicina desde el punto de vista occidental. Siempre les menciono que hagan de cuenta que van a estudiar desde cero, desde el principio, porque si tratan como de traducir o de darle un sentido desde el punto de vista que ellos están acostumbrados, no van a entender. O sea, es totalmente diferente. Es mejor como empezar con una mente abierta, desde cero, empezar a estudiar otra vez la medicina, pero desde otro ángulo, bajo otra perspectiva y detrás de otro cristal. Ya al final va a llegar un momento en que las dos les hagan match, las dos hagan una vinculación y puedan entender qué cosa corresponde con la otra.
Bueno, tenemos que hablar un poco de historia para saber de dónde viene, cómo ha evolucionado y para dónde va. La medicina china, como mencioné, tiene 3000 años de antigüedad y esta se ha ido adaptando a lo largo del tiempo, pero sin perder su esencia para llegar a ser lo que es hoy en día. Un sistema de salud completo con sus principios y sus métodos propios, que evolucionó, se transformó a través de los siglos, prosperando a través de las dinastías y diversificándose en diferentes escuelas. En este largo proceso surgieron eminentes médicos que trascendieron hasta hoy en día y que actualmente los que estudiamos esta disciplina lo seguimos enseñando y aprendiendo. En el año 1000 a.C. ya existía en China muchos doctores que seguían métodos para el tratamiento de las enfermedades. En el siglo V a.C. se escribió el Canon Clásico de Medicina Interna o Huangdi Neijing, en el que se escriben numerosas enfermedades, su diagnóstico y tratamiento. Este compendio de medicina china, originalmente, como les mencionaba, no surgió con este concepto de medicina, sino que se fueron recopilando experiencias de personas que realizaban tratamientos a base de la observación, a base del conocimiento empírico. Y hubo una persona que fue haciendo anotaciones, fue recopilando todo esto para integrar todo en un solo volumen o en un solo libro, para que así este conocimiento no se perdiera, se enriqueciera y fuera transmitiéndose de generación en generación. De hecho, los primeros tratamientos con acupuntura no existían las agujas de metal como hoy en día, sino que existían agujas rudimentarias hechas desde tallados de piedra, de huesos de animal o de espinas. Así es como se inició el surgimiento de las agujas que actualmente hoy conocemos acupuntura. Posteriormente, durante los siglos siguientes, su desarrollo fue más rápido. Aparecieron numerosos médicos famosos por todo el país. Y hay 14 tratados de medicina de esa época que todavía se conservan y se estudian actualmente. En los siglos siguientes se desarrollan dos de las facetas más interesantes, el diagnóstico por el pulso y la acupuntura. A partir del siglo X después de Cristo se sistematiza como una práctica médica más avanzada y completa. Quizás dentro de la medicina china, algo muy característico, muy diferente a todas las medicinas, es el diagnóstico a través del pulso, que es muy diferente de una simple palpación de pulso en medicina occidental. Y además también el diagnóstico a través de la observación de la lengua. Esto es algo muy, muy propio de la medicina china y que a través de la observación y la palpación del pulso y la lengua, observación de la lengua, podemos nosotros no solo diagnosticar, sino prever enfermedades que se pueden presentar en el futuro inmediato o un poco más adelante. Y durante la segunda mitad del siglo XX se introdujo la medicina tradicional china en forma definitiva a través de la acupuntura en los países occidentales, con gran aceptación por parte de los médicos y su población, quienes han encontrado una medicina preventiva mediante la cual se obtienen resultados eficaces, sin efectos tóxicos, reacciones secundarias y de bajo costo económico, en beneficio de la salud de la población. Esta es otra característica de la medicina china, que es, no es un tanto invasiva, no tiene efectos colaterales graves si se maneja con los conocimientos necesarios. Es muy económica y básicamente pues, puede atender cualquier tipo de enfermedad, especialmente en las etapas tempranas y de forma preventiva. También desde 1976 la medicina china cuenta con el respaldo y la supervisión de la OMS. La medicina occidental ha corroborado sus efectos positivos en la salud y en el tratamiento de numerosos trastornos y enfermedades. Esto es un gran paso, un gran avance en la aceptación de este tipo de medicina y tratamiento para poderla aplicar en muchos países.
Bueno, vamos a ver cuál es el concepto de la medicina tradicional china. Este es un sistema médico de salud ancestral que se encuentra fundamentado en el taoísmo y su fin es el restablecimiento de un equilibrio entre la totalidad del organismo y a su vez de este con el universo, desde un concepto holístico. Es decir, se trata al individuo como un todo y a su vez integrado con su medio ambiente y con el universo. Se basa en la existencia del chi, que significa que todo está formado por energía en sus diferentes patrones de organización y condensación. El ser humano posee una dimensión espiritual, mental, emocional y física. Originalmente en la antigüedad, los médicos que practicaban la medicina china no solamente veían las enfermedades como algo físico, sino que ellos veían más allá de este concepto, trataban desde la parte espiritual, mental, física, y de esta manera armonizaban al individuo en todas sus esferas. La medicina china está formada como una práctica médica más avanzada y completa, valiéndose de diferentes técnicas terapéuticas como la acupuntura, la moxibustión, las ventosas, el gua sha, el masaje Tui Na, la herbolaria, el qigong, etc. Aquí en la pantalla les muestro del lado superior izquierdo la aplicación de ventosas que se realiza con unos como copas de vidrio con fuego. En el lado inferior izquierdo es el tratamiento que se llama gua sha, que es como un tipo de raspado superficial sobre la piel para estimular los puntos de acupuntura como los canales. A su vez también tiene un efecto de estimulación de los músculos y eliminación desde toxinas, promueve la circulación sanguínea, mejora la perfusión, tiene muy buenos resultados. Del lado superior derecho, la acupuntura, que es la introducción de las agujas en determinados puntos del cuerpo. Y del lado inferior derecho, vemos la aplicación del masaje Tui Na, que es muy diferente al masaje relajante de tipo occidental, que es más bien superficial. Este tipo de masaje Tui Na se basa en la estimulación de los mismos puntos de acupuntura con un efecto más profundo, terapéutico, que puede llegar a provocar cambios químicos en el interior del organismo. Pero, ¿cuáles son las bases teóricas de la medicina tradicional china? Es bueno entender porque muchas veces pensamos que la medicina china, muchos pacientes también creen que la medicina china es chamanismo, es algo que no tiene una base, no tiene una sustentación, que es como un ritual, pero no es así. La medicina china tiene sus bases viejas y sus bases son la teoría del yin y el yang, la teoría de los 5 elementos y el chi. Vamos a ver cada uno de estos. La teoría del yin y el yang explica que todo en el universo está formado esas puestas como fuerzas eh, sí se ve la pantalla todavía, me apareció aquí un mensaje. No, doctor, es que se le estaba cortando. Ah, perdón, ¿ya se puede ver otra vez? Aún no.
Ok. Creo que se cortó mi video, ¿verdad? Lo vemos en cámara, lo que no vemos es su pantalla. Si gusta, puede intentar otra vez tratar de compartir pantalla. Muy bien. Es que no se abre el icono de compartir, como que se trabó. Una disculpa. Ok, ok, ahí ya estoy nuevamente. Sí, doctor. Ok, una disculpa. Bueno, la última parte. El yin y el yang son dos fuerzas opuestas que se complementan, no pueden existir la una sin la otra. Si estas dos se separan, pues todo se pierde. No pueden dividirse totalmente. Es más, dentro del yang existe una parte de yin y dentro del yin existe una parte de yang. Esto quiere decir que las dos se complementan para coexistir, para transformarse y para dar vida una a la otra. También otra teoría en la que se sustenta la medicina china es la teoría de los 5 elementos, que también está basada en el Tao, que es el origen del universo, que se sostiene en un equilibrio inestable, fruto de las dos fuerzas primordiales, el yin y el yang, capaces de modificar a los 5 elementos de que está hecho el universo. Estos 5 elementos son el agua, la tierra, el fuego, la madera y el metal. Esta concepción cosmológica determina un modelo de enfermedad basado en la ruptura del equilibrio y del tratamiento de la misma en una recuperación de esa armonía fundamental. También tenemos la teoría del Qi, propuesta en la medicina china, que es una sustancia fundamental de todo organismo vivo, impregna y penetra en la totalidad del cosmos. Por ejemplo, la respiración capta el chi del aire en los pulmones, la digestión extrae el chi de la comida y la bebida y lo transforma y transporta a todo el organismo. Cuando estas dos formas de chi se reúnen en la sangre, el chi circula como energía vital por los meridianos o canales energéticos. Si la circulación del chi se interrumpe, disminuye o deja de hacerlo, se encuentra el organismo en un proceso de enfermedad, de dolor y de desequilibrio, que se traduce en enfermedades. Pero en sí, ¿qué es la acupuntura? La acupuntura es el término que se utiliza, que tiene su origen etimológico, que proviene de la palabra en latín, resultado de la unión de dos vocablos, acus, aguja, puntura, que se forma de dos partes, puntus, que es el participio del verbo pungere, que significa pinchar, y el sufijo ura, actividad, es decir, es la actividad de la punción a través de una aguja. La acupuntura es una técnica terapéutica que se desarrolla a partir de la inserción de agujas muy finas de acero inoxidable, estériles y desechables, en ciertos puntos del cuerpo llamados acupunturales, con el fin de equilibrar el chi que fluye a través de los canales en el cuerpo llamados meridianos y así recuperar la salud. Una analogía muy simple para entender esto es que la energía debe de fluir libremente a través de todo el cuerpo, a través de los canales. Si existe alguna obstrucción
como si fuera un cortocircuito, nosotros podemos restablecer nuevamente esta circulación de energía a través de la estimulación de los puntos con las agujas. Su objetivo es restablecer la armonía del flujo energético en el paciente a través de la inserción y manipulación de agujas en el cuerpo. Estos puntos acupunturales están estandarizados por la Organización Mundial de la Salud y esta entidad reconoce a la acupuntura como un medio eficaz para tratar varias decenas de enfermedades y trastornos. La UNESCO también ha declarado a la acupuntura y a la moxibustión como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Otra técnica que se utiliza en la medicina china es la moxibustión. Esta es una técnica terapéutica que consiste en aplicar calor en puntos concretos del cuerpo con el fin de estimular la energía y sanar diferentes enfermedades o trastornos, proporcionando equilibrio en las funciones fisiológicas. El calor se obtiene a través de la combustión de la planta llamada Artemisia vulgaris, en forma de puro, la cual recibe el nombre de moxa, que se deriva del japonés mukusa, en el que mo significa quemar y kusa, hierba. En chino se dice aiyu. La moxibustión es inclusive más antigua que la acupuntura, ya que proviene del dominio o del descubrimiento del fuego. Desde esa época se utilizaba la combustión de diferentes hierbas para proporcionar calor al cuerpo y descubrieron que podía aliviar el dolor y muchas otras enfermedades, dando paso a un conocimiento acerca de la utilización del fuego, el cual no solamente daba calor, sino también se podía eliminar algunos dolores. A partir de estas experiencias descubrieron que puede eliminar y recuperar funciones. Puede aliviar dolencias y recuperar funciones. De esa manera surgió así la moxibustión. Otra práctica muy común dentro de la medicina china es el masaje Tuina, que es un método terapéutico que consiste en un sistema de curación con las manos. Etimológicamente significa Tui, presionar y desplazar simultáneamente, y Na, agarrar, empujar y traccionar. Presionar se refiere a ejercer fuerza hacia abajo y traccionar significa hacer maniobras de forma circular sobre la superficie corporal. Técnica que trabaja sobre los músculos y las articulaciones, influyendo de esta manera en niveles más profundos, interviniendo en el flujo del chi. Esta también se basa en los principios de la medicina china, en promover la circulación de sangre y chi, estimulando la energía antipatógena, eliminando la patógena, y facilita la recuperación de la armonía circulatoria, tanto del chi como de sangre, manteniendo el equilibrio entre el yin y el yang. También existe la herbolaria médica china, que es muy popular. Este es un sistema médico que trata enfermedades a través del uso de sustancias naturales de origen tanto vegetal, mineral y animal. Durante miles de años, la herbolaria china ha recopilado un extenso legado de experiencia y conocimientos. Sus principios aún se aplican en la actualidad y son demostrables en la práctica. La curación es segura en el paciente y si es bien aplicada, no hay efectos secundarios. Se requiere de un estudio profundo y seguir indicaciones al pie de la letra del médico terapeuta para obtener buenos resultados. En China, el estudio de las plantas medicinales está estrechamente ligado con su filosofía. Para el pensamiento chino, tanto las plantas medicinales como los alimentos son dones de la naturaleza. Y esta relación se fue profundizando en el tiempo, en conocimientos y experiencia hasta convertirse en lo que es hoy en día. Actualmente se estudia también la medicina, la herbolaria, en los laboratorios desde el punto de vista científico para dar también un enfoque un poco más occidental. Bueno, vamos finalmente a ver cuál es la situación actual de la acupuntura en México. La introducción de la acupuntura en México inició en la década de los 70 con el establecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular de China y participación de médicos mexicanos que iniciaron estudios en China sobre medicina china y acupuntura. A partir de entonces ha surgido un auge cada vez más rápido
y con mayor aceptación tanto por parte de la población mexicana usuaria, así como médicos interesados en estudiarla e implementarla como un método terapéutico adicional a su práctica profesional. En base a estos requerimientos y lineamientos oficiales ante la gran demanda de este servicio de salud que es la acupuntura, en la Ciudad de México, el Instituto Politécnico Nacional ofrece la especialidad de acupuntura humana para médicos, con cédula de especialidad por la Dirección General de Profesiones. Y en el norte, en Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Medicina han creado desde 2012 la maestría en medicina china con orientación en acupuntura y moxibustión, con la colaboración de universidades chinas como la Universidad de Medicina Tradicional China de Nanjing y Tianjin, y está dirigida a médicos titulados donde obtienen una cédula profesional al final de sus estudios. De esta manera se enfrenta el nuevo reto en México de la aplicación de la acupuntura de manera ética y profesional, pero sobre todo desde un marco científico. Y bueno, en México, el gobierno, a través de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, en su marco legal y normativo, establece la norma oficial 117 del 2012 en acupuntura, donde se incluyen las medicinas complementarias, alternativas, y ahí también se incluye la acupuntura dentro de otras disciplinas como la herbolaria, la quiropráctica y la homeopatía. Esto es con el fin de estandarizar su aplicación y regular la aplicación de esas técnicas por parte de personas con el conocimiento y la certificación adecuada para que no haya o no exista alguna iatrogenia, que no existan personas que no tienen la certificación, apliquen acupuntura y que después las personas piensen o crean que la acupuntura es charlatanería, que es chamanería. No es así. La acupuntura, como ya les expliqué, tiene sus bases, tiene sus principios y sus técnicas bien establecidas. Sino que la persona que la aplica muchas veces no es la adecuada, no es indicada y no ha tomado los cursos con certificación para poderla aplicar. Por eso actualmente se debe ser médico, tener conocimientos de medicina occidental y después estudiar la medicina tradicional china. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Les dejo mi correo. Para cualquier duda, cualquier consulta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Le cedo el micrófono a la doctora Adriana, que va a continuar con la segunda parte de la conferencia. Buenos días, doctora. Doctora, su micrófono está en silencio. ¿Listo? Muchas gracias, disculpen. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias a la Universidad de Monterrey, y pues vamos a seguir con el tema. Ya se ve la presentación, no sé si todavía ya es visible. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, bueno, pues ahora vamos a integrar un poquito lo que nos ha comentado el doctor Julio para ver si realmente podemos nosotros hacer una dinámica para la integración propiamente de la medicina. Perdón. Oh, ahí estamos. Ok. Vamos a ver si es posible conocer en base a todo lo que se comentó hace unos momentos y poder hacer una integración. Es decir, ya sabemos que la medicina como tal es una ciencia
que está dedicada al estudio de la vida, de la salud, de las enfermedades, de la recuperación del ser humano como tal en cuanto a su salud. Entonces, si esto lo vemos en un contexto general, la medicina, vamos a suponer occidental, la medicina china, la medicina tradicional mexicana, la medicina hindú, etcétera, todas van a tener un objetivo común. Pero obviamente, ¿cómo vamos a poder enlazar la medicina occidental con la tradicional china en un contexto histórico? Es muy diferente. Ahí es el resultado de la cultura, que es muy diferente, de la historia, que es muy diferente, de la filosofía también. Entonces, a veces no nos hace el clic a nosotros como para poder decir, pues el chi es igual a la genética, o el chi es igual a un dinamismo vital, etcétera. Entonces, son cuestiones de términos que nosotros tendríamos que estar abiertos, como dijo el doctor, para buscar una dinámica global de las dos áreas, tanto occidental como oriental. Voy a comentar nada más a grosso, ya lo explicó muy bien el doctor, ¿verdad? Que esto viene desde los años 70 de la unión con China-México. En 1986 es cuando se imparte el primer curso completo de acupuntura, ya por médicos de China y médicos mexicanos que ya habían estado tomando los cursos. Y en 1994 la OMS autoriza el programa para que este modelo médico terapéutico ya sea una especialidad médica, obviamente aprobado por todas las autoridades correspondientes. En el 2012 se redacta la primera norma oficial mexicana, que va ahorita, más bien dicho, es la norma que ya se comentó, y se va a ver un poquito más de eso más adelante. La noticia del 2010 de que la CONACYT la aceptaba ya dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Entonces son situaciones que han ido avanzando por la misma calidad que se ha dado en la acupuntura, en la medicina tradicional china, muy específicamente la acupuntura. En México, en el país, tanto la homeopatía como la acupuntura ya son especialidades médicas. La acupuntura del 2002, que ya se enseña y se trabaja en hospitales reconocidos del sector salud. Falta todavía institucionalizar un poquito mejor, porque ahorita en la actualidad cada director de centros de salud o de áreas específicas de servicios de salud puede o no facilitar su incorporación. Es decir, si hay cambios a nivel de políticas, hay cambios internos, etcétera, él decide si lo implementa o no lo implementa. Entonces, todavía nos falta un poquito más para aprovechar de manera total estas áreas de oportunidad. Esta diapositiva, esta imagen ya la vimos en la presentación del doctor. Si ustedes entran a la página de Gobierno de México y entran acciones y programas, van a ver esto en la actualidad y van a ver que hay un marco legal normativo específico para la acupuntura. Hay paradigmas de salud, hay modelos ya específicos de la CIFRUS, hay metodologías de CNT específicas. Entonces se está trabajando de la mejor manera en un marco médico legal, o sea, que no quede en improvisaciones. Esta última actualización fue del 25 de agosto, hace 3 meses. La norma oficial, en términos generales, va a regular la práctica de la acupuntura y todos los métodos relacionados. Los puntos más importantes son estos 3, los demás son los generales para todas las normas oficiales específicas. Entonces, aquí hay 3 puntos que dice que no se va a poder emplear como un tratamiento único en aquellos padecimientos o desequilibrios homeostáticos que por su gravedad pongan en peligro la vida del paciente. ¿Ok? Entonces, no se debe de utilizar como tratamiento único, salvo en casos que pueda ser utilizado como cuidados paliativos o como una terapia complementaria para enfermedades terminales. La administración deberá ser por un profesional de la salud que cuente con un título profesional y certificado de especialización por la Dirección General de Profesiones. Es decir, tiene ya una regulación para el médico y que venga de una universidad, obviamente que tenga licenciatura en medicina. Ahora, esta norma sí tiene un huequito en donde se comenta que hay licenciados en acupuntura médica. ¿Qué quiere decir esto? Que no son médicos, que pueden pasar directamente con algunos estudios de salud general, de anatomía general, etcétera, pueden apoyar. Esto en el centro y en el sur del país, hay muchos de ellos que están trabajando con digamos, con este tipo de permisos, pero que tienen que avisar a la comunidad
que no son médicos y tienen que trabajar bajo responsiva médica. Hay situaciones que en la mayoría de los casos no se está dando de esa manera, de manera legal. Entonces tenemos que tener mucha objetividad y tenemos que ver cuál es el aspecto médico específico, porque ellos no pueden prescribir medicamentos ni aplicar procedimientos relacionados, algunos de ellos, con el cuidado de la salud. Ahora hay un proyecto ya de la norma oficial mexicana para 2018, o sea, que empieza del 2018 en adelante, se está trabajando todavía en eso, todavía no se abre totalmente, en donde habla de la regulación sanitaria, la definición, lo único que le agregan a la acupuntura es que es invasiva. Ahora sí ya cambia un poquito en cuanto a estas propuestas de cambios para las normas, para la norma oficial, pero que en términos generales sirve para prevención, para terapia, rehabilitación y cuidados paliativos. Ya hay el contexto de entrar a cuidados paliativos con acupuntura y medicina tradicional china en cáncer, por ejemplo. La cédula profesional ya sabemos que la tenemos que obtener, que tenemos que tenerla. Y pues aquí nomás les agrego los seguros de gastos médicos, los hospitales nos permiten entrar, nos permiten acceder a los seguros para los pacientes, siempre y cuando contemos con la cédula profesional. Entonces ese es un detalle muy importante que los pacientes preguntan, ¿verdad? Y que ellos se dan cuenta de la regularización que tenemos. Y la OMS que insiste en la utilidad, en los riesgos y en la capacitación. Hay países que no aceptan a técnicos, hay países que sí aceptan a técnicos o licenciados. En el caso de México, como les digo, tiene que haber un control de eso. Aquí hay una buena noticia para todos nosotros, sobre todo, que por primera vez la Organización Mundial de la Salud, en su clasificación internacional de enfermedades, hizo una revisión en el 2019, en mayo del 2019, como 11ª revisión, y va a incluir a la medicina tradicional china en la clasificación internacional de enfermedades. ¿Qué nos deja esto? Pues que se puede acceder a los datos epidemiológicos basados en la medicina tradicional china. Se van a incluir 150 enfermedades de medicina tradicional china y 196 síndromes. Los podemos encontrar, se van a poder buscar, van a tener acceso todos los médicos que estén interesados. No nada más van a entrar ahorita, tienen que entrar a revistas internacionales o sitios específicos. En este caso pueden entrar a la clasificación y van a poder ver todo esto. Se van a recoger conceptos diagnósticos tales como insuficiencia del chi, calor, humedad, estancamiento de chi de hígado, por poner unos ejemplos. Y pues esto hace una correcta y mayor difusión entre todos los países miembros de la OMS. Esto va a entrar en vigor el 1 de enero del 2022. Ya es un hecho. Ahora, ¿cómo vamos a poder integrar todo esto? Si como médicos occidentales decimos, bueno, ok, aquí está el chi, demuéstramelo en una resonancia, demuéstramelo en un TAG, ¿cómo pido un estudio de sanguíneo para decir cómo está el chi? Que son cosas que no lo podemos demostrar. O sea, en ese aspecto de evidencia no tenemos el estudio al alcance, ¿no? Porque ya hay muchos estudios al respecto, pero no lo tenemos como para poder demostrarlo de esa manera. Entonces vemos cómo están los mecanismos de acción, cómo se han ido estudiando desde el inicio de la compuerta de Mersac-Boll en 1965. Ha habido muchos estudios en los cuales se han demostrado liberación de neurotransmisores, los efectos estructurales tanto en tálamo, hipotálamo, hipófisis y los efectos fisiológicos de ellos mismos, el flujo sanguíneo, el óxido nítrico, todos esos son estudios que ya conocemos. Por ejemplo, el doctor Shaw, él aportó muchas, ya ahorita es un hombre como de 85, 86 años, pero en años anteriores él aportó mucho de sus conocimientos para estudios en resonancia magnética nuclear, específicamente sobre corteza cerebral, y él hace estudios con la acupuntura, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, y se estudia sobre el dolor, adicciones sobre todo. Entonces vamos viendo que hay ya conocimiento del efecto de las biomoléculas, de los neuropéptidos, de los neurotransmisores, ¿verdad? Y esto va a tener mucho empuje o mucha énfasis en los llamados acupuntos, que son los puntos de acupuntura. Entonces, ya se les está mencionando más con esa terminología de acupuntos y que se vea que tienen un efecto histiofisiológico, eléctrico,
de alta conductividad, de baja resistencia, estimula tejidos, matriz celular, etcétera, como lo vamos a ver un poquito más adelante. En la investigación que se ha hecho, pues se ha visto que se investigan mecanismos de acción, hay revisión de casos, hay ensayos clínicos con acupuntura sham. Es un poquito difícil para los estudios de investigación, los ensayos clínicos, encontrar un punto, un límite adecuado, pero se está trabajando mucho con ensayos clínicos, ya sea con acupuntura sham falsa, o bien con resultados en otro tipo de terapia occidental. Hay metaanálisis, no son muchos en cuanto a si los comparamos con la medicina occidental, pero ya se está estructurando todo mejor. Hay muchos estudios en acupuntura veterinaria basado también en mecanismos de acción y hay muchas indexaciones en revistas internacionales y los podemos encontrar en cualquiera, PubMed, Medline, en Cielo, en cualquiera de ellos, y hay revistas internacionales de acupuntura, o sea, muy específicas. Es decir, ya podemos hablar de una integración entre las dos diferentes, por decir así, medicinas o los diferentes conceptos. Aquí, por ejemplo, lo que les comentaba de que hay una resonancia, en la resonancia magnética hay cambios producidos en el cerebro que se ven a nivel objetivo, cuando se aplica acupuntura en ciertos puntos del cuerpo humano, como sería Jeju, Susan Lee y Taishon. Estos puntos que corresponden a mano y a piernas y pie, al estimularlos, al hacer una especie de estímulo, había cambios en la resonancia. Estamos hablando de que son estudios costosos, no son estudios fáciles de elaborar, pero hay universidades internacionales en Estados Unidos, en Europa, los cuales tienen ese tipo de facilidad para hacer los estudios. Posteriormente hubo un foro en el 2000 con participación de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, donde se revisaron 33 años de estudios, una labor muy importante, y se seleccionaron 6,708 trabajos para explicar los mecanismos de acción de la acupuntura. El enfoque obviamente era ver qué era el mecanismo de acción, cómo era. Entonces aquí se vio que habían varias conclusiones. Se decía que regulaban las funciones del cuerpo humano, que la acupuntura podía estimular el sistema inmunológico, antiflogístico, analgésico, antiespástico, entre otros, y que la acupuntura tenía las habilidades inherentes de mejorar la capacidad endógena para la recuperación de la homeostasis. La homeostasis nosotros decimos, bueno, ¿cómo pudiéramos mencionarla a nivel de la medicina tradicional china, verdad? El equilibrio yin-yang es una homeostasis, es un biofeedback, es una retroalimentación que se puede explicar desde el punto de vista de la medicina occidental y que la raíz o el enfoque que nosotros tenemos es en el equilibrio del yin y del yang y del qi. Entonces, si nosotros hacemos que ese equilibrio se pueda recuperar, entonces estamos hablando de una homeostasis. Entonces, sí se puede hacer integración entre ambas. Los mecanismos de acción de la acupuntura que han sido aprobados y en los cuales se estudian, se enseñan y se aplican para estudios de investigación, pues está la teoría nerviosa, del sistema nervioso central y periférico, teoría humoral, líquidos y moléculas, teoría bioeléctrica, piezoelectricidad biofísica, teoría bioquímica celular, transporte de membranas y homeostasis, y la teoría de la compuerta de Melza-Wall. Entonces, estos ya están estudiados, están aceptados como explicación de por qué está funcionando la acupuntura. Y ya en un término más occidental. Aquí pues no nos vamos a tardar mucho, esto ya lo conocen, ¿verdad? Lo que es el estímulo aferente sensitivo, la integración médula-tallo, sistema límbico-corteza y la respuesta motora eferente. Entonces, pues ya sabemos que esa es lo que existe y vamos a ver cómo se pueda estar activando por medio de la acupuntura. Entonces, aquí tenemos una neuromodulación que se hizo el estudio en electroacupuntura. De un extremo izquierdo tenemos el electroestimulador con agujas con polo negativo y positivo, y se encuentra que hay despolarización aferente, que hay activación de vías descendentes, o sea, ya como compuerta del dolor. Entonces hay una modulación o neuromodulación en el asta dorsal de la médula espinal con electroacupuntura. Entonces son estudios que se han hecho para demostrar el efecto terapéutico.
los canales de acupuntura en una teoría bioeléctrica, pues sabemos de los potenciales eléctricos de membrana. Cuando se aplica la acupuntura, en un acupunto específico, la transmisión se aumenta, se modifica, generando una respuesta conocida que en la acupuntura. Entonces, todos estos mecanismos ya son conocidos a nivel fisiológico occidental, y lo único que se hizo fue incorporar estudios con acupuntura. Y pues se demuestra que sí hay esos cambios. La teoría humoral, que es la teoría de las endorfinas, se ha visto que cuando se aplica acupuntura hay un aumento en los niveles de los péptidos opioides endógenos, modificando la percepción dolorosa. O sea, es muy importante que los receptores endógenos del organismo se activan sin necesidad más que del estímulo de la aguja. Entonces, esta información se transmite y libera péptidos opioides, que son importantes sobre todo en los cuadros de mucho dolor, en los cuadros de dolor por enfermedades terminales, y que no requieran más tratamiento o que requieren menor cantidad de tratamiento. En la teoría bioquímica, pues encontramos que todo lo que corresponde al transporte de membrana, la liberación de las mitocondrias, a la producción del ATP por las mitocondrias, todo esto nos va a ayudar a que haya muchas sustancias neurotransmisoras, vasoactivas, vasodilatadoras, de acuerdo a lo que la membrana celular ya conocemos como asiento de receptores de membrana, de interacción celular, de actividades bioquímicas ancladas, de barrera de permeabilidad selectiva, el transporte de solutos, obviamente, las respuestas a señales externas a través de los receptores. Entonces, estas teorías también ya están demostradas en estudios diversos. Aquí, de hecho, les pongo las referencias bibliográficas por si al final no alcanzamos a ver todas la bibliografía, se las pongo aquí en la misma página, en la misma presentación. La teoría de Melza-Wall, pues bueno, esa ya la vimos un poquito acá, ¿verdad? Se integran los reflejos médula espinal para bloquear las vías descendentes y que se modifique la respuesta del dolor. Entonces, todas estas, si lo vemos bien, están interconectadas, o sea, no podemos decir en este momento únicamente actuó la teoría nerviosa, únicamente la teoría bioquímica, no, todas actúan desde el momento en que se introduce una aguja. Ahí ya hay cambios en ese punto que se van a transmitir por el sistema nervioso periférico, por las vías aferentes, vamos a tener una respuesta, va a haber dependiendo, ¿verdad? Puede ser al dolor, puede ser a una secreción hormonal, puede ser a lo que ustedes gusten, que ya conocemos en el aspecto de la inervación del organismo. Entonces, con lo que vimos ahorita de la representación de los canales, que en la presentación del doctor, pues ya vemos que los canales pues están aquí en todo el cuerpo humano, no son lineales, o sea, si ustedes ven así una línea amarilla, roja y que se vaya, no, aquí el canal penetra al organismo, penetra, perdón, al músculo, a los órganos, a las vísceras, vuelve a salir a la superficie. Por eso el término de meridianos, que está muy occidentalizado el término, no lo aceptan tanto en la medicina tradicional china, porque dicen no es un meridiano lineal completamente. Para gráficas es lo que nos ayuda, pero tenemos que conocer que todos los canales penetran de la superficie, penetran al interior del organismo y pueden volver a salir, y dentro del mismo organismo hacen podríamos decir, ramificaciones, y se van a conectar un canal con otro canal, se van a conectar con canales principales, con colaterales, con tendinomusculares, etc. Entonces, es compleja la vía del canal, hay que estudiarlos detenidamente. Entonces, y los puntos o acupuntos o puntos energéticos ya tienen diferentes nombres, ¿verdad? Ahí, al introducir la aguja, perforamos epidermis, llegamos a la dermis, podemos bajar más, va a depender de lo que queramos hacer y del punto, ¿verdad? Ya ahí empieza a haber una estimulación que genera la liberación inmediata de mediadores neuroactivos en ese sitio. Entonces, es interesante cómo desde ese momento el acupunto empieza a funcionar.
Entonces es una zona específica, como lo dijimos, de alta conductancia, de baja resistencia, que es muy sensible, o sea, hay puntos que decimos, aquí te va a doler, te voy a poner la aguja, a lo mejor te va a molestar más que en otro. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ese punto es sensible y en particular está con un estancamiento, puede ser de chi, o puede ser un punto simplemente muy, muy sensible. Se les conoce los puntos dolorosos como puntos ASH. Entonces, estos puntos, ¿por qué son tan activos? Pues porque tienen una gran cantidad o mayor cantidad de fibras nerviosas aferentes y tienen mayor cantidad de terminales nerviosas libres que en estudios ya se han visto que dan un efecto. Por ejemplo, en esta fotografía, esta es una fotografía de una muestra teñida con hematocilina, eosina y sales de plata diluidas. Entonces se ve que hay una zona como si fuera un eritema, que nosotros al aplicar la aguja vemos cómo se va formando un eritema alrededor de la aguja, en donde nos habla de una vasodilatación inicial y de que el punto, entre comillas, se está activando ya. ¿Ok? Se conocen para términos generales 361 puntos localizados en la superficie del cuerpo, pero hay literatura que nos hablan de casi 500, pero son 365 los más estudiados. Estos acupuntos tienen un efecto sumatorio, es decir, nosotros al introducir la aguja va a haber un espacio que se ocupa, obviamente, donde penetra la aguja. Dependiendo la longitud, el largo de la aguja y dependiendo del grosor de la aguja, pues va a tener un efecto que se va sumando. No es lo mismo una aguja de media pulgada a una de 2 pulgadas. Y va a tener un efecto temporal. Si nosotros la dejamos 30 minutos, 40 minutos, inclusive 45 minutos la aguja, o las agujas, vamos a tener un efecto que se está sumando a la respuesta que nosotros queremos encontrar, o sea, se suma el estímulo. Pero si la dejamos más tiempo, el efecto de vasodilatación, todo lo que es local empieza a disminuir y puede haber un efecto contrario. Entonces tenemos que estar alertas también del tiempo que dejemos la aguja. Entonces, pues todo esta a nivel local pues nos va a dar la vasodilatación, los fibroblastos se van a estimular, los mastocitos, va a haber liberación local de prostaglandinas, de histamina, sustancia P, serotonina, todo lo que ya conocemos. Este es un efecto que lo podemos ver con la aguja, lo podemos observar con la moxa, o sea, al calentar los puntos específicos. Lo podemos ver con una presión que se haga, o sea, la teoría de la piezoelectricidad, o sea, una presión que se haga. Con lo que sea que nosotros hagamos, la piel va a reaccionar inmediatamente y va a mandar neurotransmisores. Entonces, esto pues ya como les digo, ya está muy estudiado. Por ejemplo, hay estudios de resonancia magnética, como el que les había comentado, pero en donde se ve que cuando se colocan agujas en cierta forma o en cierto sistema, por decir, de configuración, depende de lo que queremos, va a haber una relajación, ¿verdad? Y esto se interpreta como una desactivación de la red límbica y la neocortical. O sea, vamos a desconectar tantito, un poquito esas áreas y el paciente se siente muy, muy relajado. Si no han probado acupuntura, no se queden con las ganas, pruébenla para que vean que no les estamos platicando ni los queremos convencer de algo en particular. Aquí el acupunto, ¿verdad? En una fotografía como si fuera una disección, la imagen se muestra y ven una flecha blanca hacia abajo y alcanza a ver el manguito de la aguja. No creo que se vea mi cursor. Entonces, en ese punto, Xiangyang, que es hígado 2, aquí los canales o meridianos reciben el nombre de órganos, pero no quiere decir que esté relacionado directamente con el hígado. O sea, si yo les digo que hay por decir, una deficiencia de chi, de vaso, de riñón, no quiere decir que el riñón orgánico, no, sino el canal que se le da ese nombre. Entonces aquí al decir hígado 2 nos referimos al canal de hígado a nivel nomenclatura internacional, porque pues obviamente está la nomenclatura internacional, que está en la inicial del canal, en este caso hígado, pero puede ser la L en inglés, ¿verdad? Y la nomenclatura china, que ellos sí son muy específicos, ellos desean que el punto se nombre como ellos lo mencionan, porque tiene significado específico. Entonces, volviendo, vemos a la aguja y vemos cómo está la aguja entre la rama dorsal lateral, hacia la izquierda, y la dorsal media del primer ortejos, o sea que son ramas del nervio peroneo profundo sobre la
sobre las áreas. Entonces hay que tener cuidado cuando lo apliquemos. Y en el punto que tiene un asterisco, una estrellita, vemos al punto Taichung, que es hígado 3, que está un poquito más hacia el lado izquierdo también, de la área lateral del nervio peroneo profundo. Entonces, pues sí hay que tener cuidado, pies y manos, sobre todo, son muy fáciles de lastimar si no lo aplicamos correctamente. Dentro de todo esto, pues vamos a ver qué es lo que se está haciendo con los modelos clínico-terapéuticos y cómo se está buscando fortalecimiento de la salud. Y vamos a encontrar aquí, por ejemplo, que tenemos cómo es la consulta, qué es lo que tenemos que decirle que ustedes sepan, y para decirle al paciente se le debe de explicar qué es lo que tiene que hacer, cómo lo vamos a hacer, y hacemos lo que todos los médicos hacemos, o sea, de fondo somos médicos occidentales, de origen profesional, pudiéramos decir, entonces eso no se olvida. Tenemos que hacer el interrogatorio, la exploración física, el examen de lengua y pulso, que es muy específico en los médicos de medicina tradicional, china, de acupuntura. Se hace un diagnóstico integral, o sea, un diagnóstico occidental, un diagnóstico chino de los síndromes. Se hace su expediente clínico y la carta de consentimiento informado, que es muy importante, se nos exige como cualquier proceso o procedimiento que vayamos a hacer, en donde se le explica al paciente todo, que no es una técnica única, que hay otras opciones, o sea, eso ya está bien claro y bien establecido. La solicitud de estudios, podemos hacer interconsultas, nos pueden llamar para interconsultas. Las expectativas de los resultados, tendremos con el paciente que ser lo más sincero posible, no podemos estar diciendo que vamos a curarte todo y vas a dejar tus antihipertensivos porque ya estás con acupuntura. No, tenemos criterio médico y tenemos que proteger y respetar mucho al paciente. Y pues las sesiones, pues todo, qué va a hacer, con qué se va a hacer, de qué manera, etcétera. Es importante que estén de cúbito dorsal porque puede haber reflejos vagales, vasovagales, en los cuales el paciente se puede desmayar. Entonces tenemos que, de preferencia, no es necesario sentarlo ni nada. Hay algunos métodos que sí se pueden hacer sentados e inclinados sobre una mesa, dependiendo de lo que hacemos, en específico el acutomo, pero en términos generales en decúbito dorsal. Puede ser decúbito ventral si vamos a manejar espalda. La exploración física, ya lo comentó el doctor, básicamente si ustedes ven a un médico que está tomando el pulso, pero no está contando cuánta es la frecuencia del pulso, entonces lo más probable es que esté haciendo un diagnóstico por pulso. Y el diagnóstico de la lengua, que para nosotros es muy importante, aquí vemos dos lenguas totalmente diferentes, entonces una tiene una deficiencia importante de yin, y ahí tenemos que revisar porque las exploraciones de la lengua y la revisión del pulso nos ayudan con el diagnóstico tradicional, síndromes de deficiencia, de excesos, y nos ayudan para el tratamiento a seguir. Entonces, y como comentó el doctor, nos sirven hasta de pronóstico, sobre todo en las enfermedades agudas, por ejemplo, ahorita en el coronavirus. Los métodos relacionados, ¿qué quiere decir esto? Que aparte de aplicar agujas, podemos tener acutomos, que son los que están en fondo azul, balines y semillitas en el extremo superior derecho, esos son para oreja generalmente. Para dejarlos en el cuerpo, es una agujita diferente, pero pueden ser semipermanentes. El electroestimulador abajo, en corrientes alternas o corrientes de pura estimulación, generalmente son alternas. Y los biodegradables, que es el catgut, o sea, aplicamos catgut en puntos de acupuntura, sobre todo para enfermedades crónicas de mucha deficiencia de chi o de deficiencias de mixtas. Fármacos, ¿se puede aplicar fármacos en puntos de acupuntura? Sí, está autorizado por la OMS y por la norma oficial. Lámparas de rayos infrarrojos, láser en puntos de acupuntura, magnetos, martillo de 7 puntas, moxas, que ya se habló de ellas, y ventosas, que también ya se hablaron de ellas. El acutomo, los que tienen asterisco, los hilos biodegradables y los fármacos, no deben de ser aplicados por personas no médicos, o sea, los técnicos, ¿verdad? Y pues obviamente tenemos que tener todas las agujas desechables, registro sanitario, sistema de recolección de material biológico, asepsia, antisepsia, todo lo que ya se conoce para cualquier consultorio. Las consultas, la evaluación inicial, tratamiento, generalmente interrogatorio, todo lo que hacemos, 1 hora. Las citas médicas por sesión de 20 a 40 minutos, en promedio 30.
Y el plan de tratamiento pues va a depender de cada patología. No es igual tratar un padecimiento crónico que algo más agudo, que sale relativamente rápido. En general, les comentamos a los pacientes que entre 6 y 12 sesiones son efectivas, pero que máximo la tercera sesión deben de tener cambio. Algunos pacientes lo tienen a veces desde la primera sesión. Entonces, eso lo motiva mucho para seguir acudiendo, ¿verdad? Las sesiones iniciales, generalmente las primeras 3 o 4 es una por semana y ya después se pueden espaciar a 15 días, a cada 3 semanas, cada mes, cada 2 meses. Hay pacientitos que dicen, no, yo vengo cada mes nada más aquí a cargar pila, ¿verdad? Y pues obviamente la combinación se puede dar, la integración se puede dar con tratamientos occidentales, lo que ellos ya tengan de su cardiólogo, de su reumatólogo, etcétera. Se puede complementar con homeopatía o con fitoterapia, que es la herbolaria investigada, estudiada e inclusive industrializada. El procedimiento, introducimos la aguja, se puede ver una sensación de dolor, una sensación rara que los mismos pacientes dicen. Esto es cuando nosotros decimos que alcanzamos el DeQi, o sea, que alcanzamos el canal. Hay veces que hasta lo sentimos, introducimos la aguja y sentimos nosotros que entró al canal y le decimos, ¿sentiste esto? Y dicen, sí, sí lo sentí. Entonces, y hay pacientes que no, ¿verdad? Entre más debilitados estén, pues el DeQi, o sea, la sensación del Qi es muy leve o no aparece. La manipulación de agujas pues va a depender de cómo se vaya a poner y la extracción, ¿verdad? Nos vamos a ir un poquito más rápido. Las indicaciones de la OMS establecen patologías que ya están investigadas, otras patologías que faltan pruebas, trastornos que podemos nosotros decir que funciona y trastornos que nada más el médico debe de tratar, sobre todo para la cuestión de para la cuestión de tipo pacientes terminales, básicamente. Pero en términos generales hay más de 100 enfermedades o trastornos clasificados y podemos actuar en cualquier área. Dolores en general, funcionales, pre y postoperatorios, estados anímicos, hay mucha patología, neurálgicos y cuidados paliativos. Muy bien. La seguridad en acupuntura es segura siempre y cuando la persona que la administre sepa lo que está haciendo. Hay muchos riesgos como las infecciones a un paciente. Por eso mismo se debe de ser agujas desechables. La norma permite hasta cierto punto agujas esterilizables, personalizadas, pero aquí en Nuevo León ya nos citaron y ya nos dijeron que todas fueran desechables y no hay ningún problema. Puede haber agujas rotas, bloqueadas, que no podamos sacar, el paciente se desmaya, tiene malestares, náuseas, vómitos si está recién comido, etcétera. Entonces, eso lo tenemos que prever. O sea, estas sí son prevenibles. Entonces, y si no, tenemos que saber qué es lo que hay que hacer para solucionar el caso. Quemaduras por moxa puede haber. Entonces, tiene que haber una capacitación adecuada para resolver estas complicaciones. Dentro de las contraindicaciones absolutas, básicamente es que no se van a aplicar técnicas que pongan en peligro la vida del paciente. Enfermedades que tengan que la terapéutica sea tratamiento quirúrgico, no nos vamos a meter con ellas. Y enfermedades de origen genético para resolver el problema genético. ¿Por qué? Porque se ha visto pacientes que acuden con personas que quieren un trastorno genético, lo quieren curar con la acupuntura. Entonces, no que no se le pueda poner al pacientito que tenga un síndrome de Down, por ejemplo, sino que no le vamos a aliviar su caso. Todas las demás, pues son puntos, son contraindicaciones relativas, o sea, se pueden dar, a veces preferimos no tanto, pero son buscar la forma de poder ayudar. Complicaciones, pues en órganos importantes, pulmón, vaso, hígado, riñón, ciertas zonas que no se deben de puncionar, como las fontanelas, genitales externos, pezones, ombligo, globo ocular. Hay que vigilar zonas de varices prominentes cerca de arterias. La más importante de las lesiones a órganos es la lesión de los pulmones y pleura. ¿Se puede provocar un neumotórax traumático? Sí, sí se puede provocar. Hay reportes de casos ya descritos, ¿verdad? Y obviamente cuidar las lesiones, que no haya lesiones en región de vértebras cervicales y lumbares. Algunos acupuntos de riesgo, ejemplos, ¿verdad? Tenemos al Jinmin, que es la vejiga 1, que está muy cerca del canto interno del ojo.
el Chen Chi, que es el estómago 1, que está en la mitad del ojo, en el párpado inferior, el Tian Tu, que es el vaso Concepción, ¿verdad? O Ren Mai 22, que está muy cerca de la tráquea. El Chong Men es el vaso 12, que es el que está muy cerca también de la arteria femoral, y el Tai Yuan, que es pulmón 9, que está muy cerca de la arteria radial. Entonces son ejemplos de que tenemos que tener cuidado si queremos aplicar eso. Esto ya lo comentó el doctor, lo vamos a dar rápido, la enseñanza de la acupuntura, nada más tener cuidado con los diplomados y licenciaturas no acreditados dirigidos al público en general. Si ustedes como médicos desean información correcta, hay que ver que si está dirigido al público en general, no es tanta la veracidad de lo que dicen, y sobre todo si van a recomendar o quieren recomendar a alguien con algún médico de acupuntura, pues que tenga sus títulos y sus cédulas en orden. La integración en México, donde hay convenios sociales y académicos con el COMASH, Colegio Mexicano de Acupuntura Humana, únicamente médicos, la MASA, Asociación Mexicana de Asociaciones y Sociedades de Acupuntura, la Asociación de Medicina Tradicional China de Puebla, que están muy organizados allá. Hay convenios con el Instituto Nacional de Cancerología, está un área de acupuntura para pacientes terminales, el Centro de Medicina Integrativa, que también está en la Ciudad de México, el Patronato del Hospital General de Tulancingo, el ISSSTE, también en la Ciudad de México, y la Secretaría de Marina. Todos ellos tienen convenios académicos y convenios de atención a sus pacientes con acupuntura. Convenios internacionales, tenemos al CIMART, que es un consejo de médicos de acupuntura, está la Federación Ibero-Latinoamericana de Sociedades Médicas de todo, ¿verdad? Y estos son lo que tenemos de más, ¿verdad? Nos vamos rápido. Ya hay estudios de la coronavirus y la medicina tradicional. Los retos, ya terminando, correcto aprendizaje, no occidentalizar a la medicina tradicional china, volver al origen, reencontrarnos con el cuerpo energético, enseñar al paciente que él tiene un factor activo de recuperación, aceptación en el ámbito médico occidental, conocimientos desde estudiantes de medicina y mayor acercamiento a la comunidad médica occidental privada y a la de salud. Aquí se faltó nada más una diapositiva. Aquí la tenemos. No sé si se alcance a ver. En lo que se vayan a ver algunas preguntas. Vamos a ver. Ya, en conclusiones era lo único que nos faltaba, pues que sí hay, faltó una diapositiva nada más. Sí hay, no la alcanzan a ver, ¿verdad? Ya no se ve. Bueno, ok. Las conclusiones vienen siendo que sí hay integración con la medicina occidental, sí hay formas de explicar los mecanismos de acción de la acupuntura, sí hay una norma oficial mexicana, entonces sí se puede integrar al sistema médico occidental. El conocimiento que ustedes nos ayuden, el conocimiento que ustedes tengan para estas áreas puede ayudarnos mucho a nivel de la población y a nivel de sus pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctores. Muy bien, pues a nombre de la Universidad de Monterrey agradecemos a la doctora Adriana Magdalena López González y al doctor Julio César Delgadillo González por su contribución en este tema que nos ayuda a conocer más acerca de este país asiático. Como reconocimiento a su participación, hacemos entrega del presente diploma virtual a la doctora Adriana Magdalena López y al doctor Julio César Delgadillo por su aportación a este evento. Muchísimas gracias, doctores. Contrario, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias a todos ustedes. Ahí también tienen mi correo para cualquier duda. Gracias. A continuación, les agradeceríamos emitan su opinión llenando la evaluación electrónica de este evento a través de la plataforma SCHED, la cual será tomada en cuenta para mejorar la organización del mismo. Esperamos que este día siga siendo provechoso para todos y los invitamos a seguir participando en el resto de las actividades de la 10ª Feria Internacional UDEM. Muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Gracias.